A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Gracias por acompañarnos semana a semana a decir las cosas como son. En esta oportunidad, con César Ulloa Tapia, su servidor Patricio Aro Hierve y nuestro especial invitado Alfredo Espinosa, comunicador social, haremos un análisis de los 40 años de democracia que está viviendo el país. César, bienvenido. Alfredo, bienvenido a decir las cosas como son. 40 años de democracia y el saldo es bastante desfavorable en el sentido de que los indicadores que utilizan distintos centros de investigación en democracia como el régimen político y sistema nos dicen que la calidad de la democracia en el Ecuador tiene algunos indicadores deplorables. Y yo creo que este repaso de los 40 años nos hace pensar efectivamente en los distintos momentos que desde el 79 al 2019 el Ecuador ha vivido. El primero, indudablemente, una transición de una dictadura que algunos le conocen como dicta blanda, sobre la base de un acuerdo negociado entre alguna clase política y quienes en la cúpula militar dirigían los destinos del Ecuador, que tenía como, entre otras cosas o entre otros objetivos, la institucionalización de un sistema de partidos modernos, unas reglas electorales que aparentemente tenían que ser permanentes y estables en el tiempo, pero sobre todo establecer una cultura política donde la ciudadanía enriquezca la democracia y que nosotros dejemos de lado algunos vicios que son recurrentes como el populismo, el caudillismo y sobre todo la incidencia de los poderes de facto. Fue precisamente ese el afán del gobierno militar de que estaba de salida a la época y por presión ya no solamente del Ecuador, sino todo el continente que había estado plagado por dictaduras militares estaba realizando una transición hacia la democracia a partir de lo que el mundo y la historia del mundo conoce como la Revolución de los Claveles dada en Portugal. Entonces fue precisamente el ánimo de ese gobierno dictatorial del Ecuador el establecer una cultura política, un afán, como decía César, de establecer los partidos políticos que son el centro del proceso y del juego democrático. Sin embargo, eso no ha sucedido en estos 40 años y hay una serie de problemas y situaciones. Patricio, César, saludos cordiales. En efecto, nos encontramos ante una situación complicada para el país, complicada para la democracia. Si bien es cierto, los escenarios son similares en estas transiciones, los partidos políticos se han visto afectados, han sido los grandes afectados, los grandes perjudicados de estos 40 años. Pasamos de un intento por modernizar la política, por estructurar una política en torno a un sistema de partidos relativamente estable, con 5 o 6 organizaciones, a la presencia de un partido predominante, ¿sí? Que de cierta manera, que de cierta medida acaparó todo el escenario político, subsumiendo, creo yo, bajo su eje a otro tipo de organizaciones políticas, pero también sociales, en base a la figura de un caudillo. Sí, que utilizó, digamos, el populismo como herramienta política para hacerse del poder y entregarle en cierta medida al pueblo obras a cambio de concesiones en cuanto a su libertad. Creo que ese fue uno de los grandes problemas también que vivimos durante la última década. Los ciudadanos recibieron obras a manera de dádivas y a cambio entregaron en concesión su libertad. Y el proceso de transición que ahora atravesamos, si bien es cierto, no es lineal, marca una hoja de ruta en base a los últimos acontecimientos hacia un camino incierto. Es una transición hacia lo incierto, es una transición hacia lo dudoso.
ese es el escenario que tenemos ahora, ¿no? Bueno, yo creo que en términos de cifras, aun cuando la cifra merece indudablemente un revestimiento de características de propiedades, el balance es bastante complejo en cuanto a la construcción de institucionalidad. Tenemos en 40 años 3 constituciones, del 79, del 98, del 2008, tenemos una treintena de reformas a lo que significa las reglas del juego electoral, tenemos una serie de leyes orgánicas y ordinarias, como que si la fábrica de la norma podría de alguna manera subsanar los vicios de la cultura ciudadana, pero yo creo que el punto de inflexible o el punto que marca los 40 años es la década de crisis, 1995 al 2005, donde se produce Patricio y Alfredo 3 golpes de Estado, una sucesión presidencial bajo una figura bastante oscura y dudosa, refrendada por los partidos políticos, que es un presidente interino. Tenemos el primer juicio a un ex vicepresidente de la República, Alberto Dajit, por mal uso de los gastos reservados, que por cierto no es censurado en el Congreso, pero tiene que pedir el exilio en Costa Rica porque la Corte Suprema tenía ya medidas. Y vemos indudablemente un contexto de protesta y movilización social que de alguna manera pone en efervescencia un descontento, sobre todo hacia la administración de la gobernabilidad por parte de los partidos, Patricio. Sí, en realidad los 40 años de democracia han sido de muy mala calidad, y si podemos nosotros decir, y las redes sociales, especialmente los ciudadanos de a pie, dicen que estos 40 años no han sido de una democracia. En realidad, como hace el análisis César, en esto ha habido 3 constituciones hechas a la medida, es decir, hechas y sacadas de un cajón desastre para el actor y el autor del momento. Pero también hay que decir que al interior del país, las instituciones, especialmente las Fuerzas Armadas, y no las Fuerzas Armadas como institución, sino segmentos de las Fuerzas Armadas perfectamente identificados, han puesto en riesgo esa incipiente democracia. Pero hay varios aspectos y parámetros que son medibles para medir la calidad de la democracia. Desde la transición hasta la consolidación de la democracia hay un largo proceso, y Huntington dice que cuando no se repite, pone una norma, que cuando no se repite más de 2 veces consecutivas el mismo partido en el gobierno, la democracia estaría consolidada, y eso en la última década especialmente no sucedió. El gobierno se repitió las veces que quiso realmente. Sí, en efecto, yo creo que en este último tramo la democracia ha estado al servicio más que de los ciudadanos, de la clase política en sus distintas etapas. Es una democracia que ha estado al servicio de una clase política, pero también es una democracia maltrecha, vilipendiada, ¿sí? Solo en el periodo que César mencionaba tenemos a 9 presidentes, un interinazgo creado por ficción del Congreso, una vicepresidenta que estuvo 3 días en el poder y que no pudo ejercer sus funciones, y una constante crisis política acompañada de una crisis económica que ocasionó, digamos, al país un sinnúmero de inconvenientes, migración, y además de eso el feriado bancario, que también fue uno de los factores de esta democracia. Pero yo quisiera destacar también la presencia de nuevos actores políticos sociales dentro de estos 40 años. Si bien es cierto, al inicio tuvimos el paso del movimiento obrero al movimiento indígena en la década de los 90, que llegó a, digamos, a su etapa más orgánica, estructurada, partidaria, con la figura de Pachacutic, ahora nos encontramos viviendo el momento de los movimientos ciudadanos, ¿no es cierto? Yasunidos, por ejemplo, es una expresión de eso, los movimientos LGBTI, que tienen luchas importantes, reivindicaciones que son importantes y que han marcado también parte de este escenario político del país. Si bien es cierto, estas reivindicaciones, estas luchas no han estado acompañadas del todo por los partidos políticos, sí han sido un elemento articulador de varias causas ciudadanas. Creo que es importante dentro de este proceso también ir viendo cuál ha sido el papel que han jugado los partidos políticos, no solo durante la última década, sino también durante estos 40 años, y cuál es la perspectiva que tienen, considerando que estamos a puertas de una reforma electoral,
un nuevo proceso que le puede permitir a los partidos políticos dejar de lado aquellas taras y aquellos inconvenientes, ¿no?, que fueron atravesando, porque los partidos décadas atrás fueron los causantes de su propia aniquilación. Bueno, yo quisiera también agregar un elemento que en términos de calidad de la democracia es indudablemente ineludible para el análisis, que es la participación ciudadana. Muchas de las veces se ha confundido la acción colectiva con procesos de participación ciudadana, en la medida que la efervescencia del clamor popular en contextos de protesta llevó a los golpes de Estado en los que cayeron Bucarán, en los que cayó Yamil Maguad, y en el que curiosamente por un golpe de Estado, siendo golpista, también cae el coronel en retiro Lucio Gutiérrez. Pero la participación ciudadana tiene que ver más con el empoderamiento de la ciudadanía en lo que se refiere a procesos de decisión, de realización de proyectos, en el uso de mecanismos de democracia directa. Y en el Ecuador, por ejemplo, todo aquello que significa la silla vacía, los presupuestos participativos, todos los procesos de consulta en modalidad de revocatoria de mandato, referéndum, todo lo que significa las asambleas, los cabildos, realmente no han sido mecanismos de democracia directa que pudieron haber sido un motivo de empoderamiento ciudadano. Si uno mira el Ecuador, de los 19 países que mira el Latinobarómetro de las Américas, el Ecuador es el país que registra los niveles más bajos de participación ciudadana en términos políticos, Patricio. Sí, en efecto, y nuestro invitado Alfredo Espinosa nos ha dicho que la clase política es la que ha jugado un rol más bien nefasto dentro del proceso democrático, cuando ellos deberían haber sido los actores principales que robustezcan en realidad este proceso democrático que está viviendo el Ecuador ya durante 40 años y que lo estamos analizando hoy al decir las cosas como son. Pero es importante también considerar la participación de esos movimientos ciudadanos. La clase política, desgraciadamente, es una de las instituciones o una de las clases más desprestigiadas del país. En el país, desde la década de los 90, y en Latinoamérica, desde la década de los 90, los partidos políticos entraron en una crisis profunda, y en el caso ecuatoriano esa crisis se prolongó a través de la década robada y también en este momento. Es decir, la crisis se ha profundizado, pero surge como esperanza para los ecuatorianos la participación de los movimientos sociales. Yo he dicho, más allá de los movimientos sociales, de la sociedad civil. Quisiera llamar la organización de la sociedad civil, la que nos va a permitir salir hacia adelante en un proceso democrático y mejorar la calidad de la democracia ecuatoriana, que en realidad es una de las peores que existen en América Latina. Y acotando a lo que mencionas, Patricio, tiene que ser una participación ciudadana no estatizada, como lo vivimos durante los últimos años. La estatización, la gubernamentalización de los ciudadanos es algo que no puede denominarse participación, porque lo que teníamos en la década perdida era una institución en donde se encontraban acérrimos fanáticos del señor que ahora se encuentra en Bélgica, prófugo de la justicia. Eso es lo que teníamos. Sin embargo, esa institucionalidad, producto del hiperpresidencialismo que está amparado en la Constitución actual, tiene necesariamente que desaparecer. La participación ciudadana, la participación de los movimientos y organizaciones sociales tiene que regresar a sus verdaderos actores, quienes han sido protagonistas de cambios sociales en el país, en las calles, donde eran los espacios de unidad. Lastimosamente, como pudimos ver en los últimos años, incluso esos mismos espacios fueron cooptados por los seguidores de un solo partido político, a una sola voz y bajo una sola tutela. Bueno, y debemos acordarnos, Patricio y Alfredo, que pasamos de un sistema multipartidista fragmentado, donde tenían cierto predominio en cuanto a los resultados electorales dos partidos de la sierra, dos de la costa, que luego se localizaron más en Quito y Guayaquil: Partido Social Cristiano, el Partido Roldecista Ecuatoriano, Izquierda Democrática, Democracia Popular, más un emergente Pachacuti, que es el resultado de
y la efervescencia de la movilización de los 90 en el gobierno de Rodrigo Borja, a un sistema de partido predominante donde todo gira alrededor del núcleo de Alianza País, más las organizaciones, movimientos y colectivos satélites que fragmentan a los partidos tradicionales, a un momento actual donde, Patricio, se podría decir que no solo que hay un multipartidismo fragmentado, sino que la fragmentación per se es una característica. 292 organizaciones entre movimientos y partidos locales, regionales y nacionales, que hizo que en la última contienda, en estos 40 años de democracia, exista más candidatos que organizaciones y más candidatos multiplicados por 5, por 6, hasta por 10 en función del número de autoridades que iban a ser reelectas. Esa fragmentación de la que habla César es una consecuencia también de la incipiente participación de los movimientos y partidos políticos grandes, y dio lugar a un fenómeno muy especial que también es una consecuencia del fenómeno del gran partido, y es el caudillismo. Es decir, hoy en cualquier parroquia, en cualquier cantón, aparece un caudillo y él instituye un partido político, un movimiento político parroquial, cantonal, provincial, lo que sea, y busca el voto popular a través no de sus propuestas, sino de su cacicazgo, y además también de ciertas ofertas que pueden ser el momento de la campaña. Aquí se decía que hubo candidatos que durante la campaña ofrecían un par de zapatos, en la campaña le daban un zapato, y después del resultado, si es que ganaba, le daban el otro. Eso se dijo aquí. Entonces, realmente ese caudillismo es el que debemos de cerrar y empezar a pedir una democracia más seria y una participación más seria de los actores políticos. Desde luego, más partidos en la forma en la que está constituido el sistema electoral del país no es sinónimo de más democracia. Tenemos más organizaciones políticas que cantones en el Ecuador. Ese es uno de los graves problemas que hay, y no es necesariamente que existe un deseo apabullante de hacer política en el país. Hay mucho oportunismo, mucho utilitarismo dentro de todo esto, ¿no? Y son intentos, digamos, por captar el poder por distintas razones, ¿no? El hecho de que por poner un ejemplo coloquial, Juan Pérez puede agregar a su hoja de vida el que ha sido candidato a alcalde de una de las ciudades más importantes del país. Pero hay una dosis de corrupción también. Desde luego. Y lo hemos visto en los últimos casos. Alrededor de 6.648 firmas falsas que han utilizado algunas organizaciones, que forman parte del registro de algunas organizaciones políticas, situación que tiene que ser investigada sobremanera. Pero digamos, esta es una situación insostenible en los términos en los que se encuentra actualmente. Sin embargo, pese a todo ello, no significa que en los actuales momentos se deba seguir aupando este discurso antipartidos, porque debemos recordar que ese mismo discurso antipartidos que llevó a Correa al poder años antes fue el causante de esta fragmentación de la que nos comentaba César. Bueno, yo creo que también hay que poner en discusión algo que desde diversos sectores se ha hablado: si es posible una democracia sin partidos. Creo que eso es imposible si se considera que las democracias más consolidadas hacen que la correa de transmisión entre el Estado y la sociedad sean los partidos políticos. Indudablemente es necesaria, inevitable, es irresistible una reforma electoral que contemple algunas cosas como las siguientes. Los partidos deben revisar todos los procedimientos, los procesos y las reglas del juego para que exista democracia interna. No puede ser posible que a lo largo del tiempo los partidos, en vez de ser una cantera de nuevos liderazgos, aupen o sigan auspiciando las viejas figuras. La segunda cosa que es importante, que dentro de los partidos debe ser obligatorio el debate de cara a lo que significa un proceso de confección de listas para las distintas autoridades. Es importante que en los partidos políticos se institucionalice escuelas de formación y de capacitación en administración de la cosa pública, que hemos dicho varias veces. Y una de las cosas importantes es que en los partidos se debe transparentar el financiamiento de la política, en el sentido de hurgar en el origen de dónde provienen estos recursos. A veces nos resulta curioso, Patricio, candidatos que empapelaron
la ciudad y nadie sabe de dónde vienen esos recursos de la política. Así es, pero varios intentos o varios proyectos de reformas al Código de la Democracia, inclusive nuevo Código de la Democracia, es decir, la Ley de Partidos Políticos y Participación en Democracia, están presentándose o se están elaborando en este momento. Creo que por lo menos 4 proyectos. Yo no sé si esos proyectos están considerando lo que César dice, la institucionalización de la capacitación y adoctrinamiento en las organizaciones políticas, aclarar y transparentar el financiamiento de los recursos que reciben los movimientos y partidos políticos, y también yo diría que se debe incrementar el porcentaje de afiliaciones a los movimientos y partidos políticos y no solamente considerar el porcentaje del padrón electoral. En algún momento el politólogo Simón Pachano decía que los partidos políticos debe establecerse una especie de partidos que jueguen en las ligas mayores y otros movimientos que jueguen en las ligas amateur, decía él, poniendo este símil con el fútbol. Pero en realidad hoy necesitamos partidos serios, partidos políticos muy considerados ideológicos, y no partidos simplemente que se construyen alrededor de un caudillo. Sí, lastimosamente parte de estas 280 y pico de organizaciones políticas han sido organizaciones de papel creadas específicamente para competir en elecciones de vida corta, ¿no? Y eso, digamos, yo lo asociaría con algo que tanto César como tú mencionaron hace un minuto, ¿no? Los procesos de democracia interna. Me quedo con este tema porque considero que es importante la participación de los jóvenes en política. No la participación de los jóvenes como se hacía antes en los 80, 90, donde los jóvenes eran los que cargaban las banderas de los viejos patriarcas de los partidos políticos, ni tampoco como lo pretendió hacer Correa, ¿no es cierto?, que era traer a estos jóvenes tecnócratas para que vengan a dar clases de cómo se tiene que manejar la cosa pública. Y ahí vemos que eran distintos rostros diferentes, rejuvenecidos, pero con prácticas de latrocinio mucho más graves que las que se vivieron en los últimos años. Tiene que haber una participación activa de los jóvenes dentro de los partidos políticos, en procesos de formación, obviamente con democracia interna y militancia, afiliación estable, para que únicamente no participen con el ánimo de llegar a una candidatura o a un puesto público, sino que se haga de la política una verdadera profesión al interior de las organizaciones, ¿no? Y de igual manera creo que esto va ligado a la necesidad de construir nuevos referentes en democracia. Una de las preguntas que a mí me ha causado, todavía no encuentro respuesta, es el hecho de cuáles son los referentes democráticos de nuestros jóvenes, a consideración de que en la última década hubo una sola persona que se arrogó el título de demócrata y fue un paréntesis dentro de esta democracia vilipendiada y maltrecha del país. ¿Cuáles son esos nuevos referentes? ¿Cómo podemos construirlos? ¿Cómo podemos formar y construirnos como demócratas a diario? Bueno, lo que tú has dicho es clave, Alfredo, porque hay una vaciedad de liderazgo que no está suplida por formas adecuadas que permitan que desde la Escuela de Capacitación y Formación de los partidos tengamos los nuevos personajes de la vida pública. Los partidos políticos son los que tienen la voz cantante y los que llevan la voz cantante en un proceso democrático, y sin lugar a dudas ellos tienen que mejorar sus condiciones sobre los términos que se están proponiendo en esta mesa. De esta manera, con César Ulloa Tapia y nuestro invitado Alfredo Espinosa, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.